más, bienvenido a mi canal. En esta sesión vamos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes. La solución de este tipo de ecuaciones diferenciales son importantes porque muchos de los fenómenos que aparecen en la física y en la ingeniería están asociados precisamente a poderlos modelar con este tipo de ecuaciones. Uno de esos, por ejemplo, una de las leyes de la física donde están precisamente asociados con este tipo de ecuaciones es la segunda ley de Newton. Entonces, por esa razón vamos a tratar de ver de qué manera se resuelve esta ecuación diferencial. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial vemos que los coeficientes de las derivadas y de la función en sí pues son coeficientes constantes. Aquí A, B y C son constantes. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial lo que tenemos que hacer es proponer una solución. Hay aquí una solución cuyas derivadas me permite de tener constantes, pues son funciones exponenciales. Entonces vamos a hacer una propuesta. Vamos a proponer una solución en la forma y igual a e a la mx, donde m es un valor que hay que determinar. Si nosotros derivamos esa función, una vez derivamos, esto va a ser igual a m por e a la mx. Si volvemos a derivar otra vez, para sustituir en la ecuación diferencial y ver qué característica o qué valores toma el parámetro m, entonces volvemos a derivar y entonces esto va a ser m cuadrada por e a la mx. Sustituyendo entonces en la ecuación diferencial, yo voy a llamar ecuación 1, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces sustituimos, entonces vamos a tener a m cuadrada por e a la mx más b por m e a la mx más c por e a la mx igual a 0. Entonces vemos aquí que en esta igualdad e a la mx es factor común, lo factorizamos, entonces esto me va a quedar de esta manera, más c por e a la mx igual a 0. Como esta es una función, si ustedes ven, si ustedes grafican esta función, al graficar esta función, lo voy a hacer de este lado, esa función es una función que cuando x toma el valor de 0, la función vale 1, y cuando toma valores mayores que 0, es una función que va creciendo, y cuando toma valores menores que 0, es una función que va decreciendo asintóticamente hasta el valor de 0. Entonces, dentro del intervalo en donde la solución de esta ecuación puede estar definida, esto nunca puede ser 0. Entonces, lo que en realidad tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad es que este factor que tenemos aquí sea igual a 0. Entonces vamos a poner am cuadrada más bm más c es igual a 0. Entonces ya tenemos aquí que los valores que puede tomar m para que esta solución o esta propuesta de solución satisfaga la ecuación diferencial es aquel valor que cumpla esta igualdad. Entonces esta es una ecuación cuadrática, entonces hay que resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, si resolvemos la ecuación cuadrática usando la fórmula general, pues lo que tenemos es lo siguiente. Lo voy a poner de este lado. Entonces, aquí con la fórmula general, pues esto va a ser m igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, cuando uno resuelve esto, pues vemos que los valores de m pueden tomar dos valores, un valor que tiene que ver
con la parte positiva y un valor con la parte negativa. Entonces van a haber dos soluciones para esta ecuación cuadrática. Pero aquí van a surgir varios casos. Va a depender de lo que esté dentro de la raíz, conocido como el discriminante. Entonces vamos a tener dos casos. Y estos dos casos se puede ver porque, si ustedes ven, esta igualdad que tenemos acá, de este lado de este miembro, del miembro izquierdo, es una ecuación cuadrática. Bueno, todo esto es una ecuación cuadrática, pero esto, si lo vemos nada más, esta parte lo viene siendo como una función cuadrática. Entonces, como es una función cuadrática, la representación gráfica de esa ecuación, pues es una parábola. Entonces, en una parábola podemos tener tres casos. Un caso en que tengamos una parábola, este es el eje X, este es el eje Y, es una parábola que no intersecta el eje de las X. El hecho de que tengamos que ver con el eje de las X, en este eje el valor de Y vale 0. Eso significa que la solución de esta ecuación cuadrática, pues aquellos puntos en donde la parábola intersecta con el eje de las X. En este caso, como no está intersectando con el eje de las X la parábola, se dice que las soluciones que vamos a tener son soluciones complejas. Aquí tenemos soluciones complejas. Pero también podemos tener el caso en que la parábola intersecte en un punto al eje de las X. Entonces ahí vamos a tener una solución única. Y podemos tener el caso en donde la parábola intersecta al eje de las X en dos puntos. Entonces aquí vamos a tener soluciones reales y vamos a tener dos soluciones. Entonces son los tres casos en los cuales el valor de m puede tomar valores. Y eso tiene que ver con el valor del discriminante. Es decir, podemos tener varios casos. Entonces, caso número 1, como solución. Si el discriminante, que es b cuadrada menos 4ac, es positivo, entonces tenemos soluciones reales. Y entonces vamos a tener dos soluciones, m1 igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a, perdón, él sería positivo, y m2 igual a menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Y entonces la solución de mi ecuación diferencial para este caso, en donde el discriminante sea mayor que 0, pues va a ser de la forma y igual a c1 por e a la m1x más c2 por e a la m2x. Entonces esa va a ser la solución que vamos a tener para mi ecuación diferencial, siempre y cuando se cumpla que b cuadrada menos 4ac sea mayor que 0. Entonces, esta es una forma de resolver esta ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Hay el caso número 2, cuando esto que está aquí, el discriminante es menor que 0, y el caso cuando el discriminante es igual a 0. Bueno, entonces pasemos entonces a calcular el caso en que el discriminante sea menor que 0. Entonces voy a borrar esta parte de aquí y vamos a ver ese caso. Entonces el caso número 2 dijimos que es cuando si el discriminante es menor que 0. ¿Eso qué significa? Que m, aquí vamos a tener menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces, como este es menor que 0, voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar
y voy a factorizar el signo menos como menos 1 y voy a poner aquí 4ac menos b cuadrada y lo voy a dividir entre 2a. Entonces, si hago esto, entonces 4ac menos b cuadrada pues ya va a ser positivo, pero voy a tener el factor de menos 1, que si yo lo pongo ahí, voy a tener aquí, si yo lo saco de la raíz, va a quedar esto como la raíz de 4ac menos b cuadrada por raíz de menos 1. Sabemos que raíz de menos 1 es igual al imaginario i. Entonces ya vemos aquí entonces que y el valor de m, voy a separar esto, voy a tener aquí menos b sobre 2a más menos la raíz de 4ac menos b cuadrada sobre 2a por i. Voy a agarrar ahora y voy a cambiar esto para no estar escribiendo todo y voy a considerar, definamos alfa como menos b sobre 2a y voy a definir beta como raíz de 4ac menos b cuadrada sobre 2a. Y entonces voy a tener entonces que m1, mi primera solución de la ecuación cuadrática, va a ser alfa más beta y mi m2 va a ser igual a alfa más menos, beta i. Entonces tenemos dos soluciones complejas y entonces la solución de mi ecuación diferencial, es decir, si y doble prima por a más by más cy es igual a 0 en una ecuación diferencial, entonces la solución es de la forma y igual a c1 por e a la m1x más c2 por e a la m2x. Si yo sustituyo estos valores, voy a tener C1 por E a la alfa más beta I más C2 por E a la alfa menos beta I. Puedo separar esto, voy a factorizar aquí E a la alfa, me va a quedar C1 por E a la beta I más E a la menos beta I. Si recordamos la relación de Euler, recuérdense que la relación de Euler lo que dice lo siguiente: la e a la más menos beta i es lo mismo que coseno de beta más menos seno, aquí le tengo que poner el imaginario, seno de beta. Entonces, si usamos esto, esto es la solución ya en sí. Pero podemos poner la solución de otra forma, usando cosenos y senos. Entonces de este lado voy a hacer esa parte. Ojo, esta solución que estamos encontrando es cuando el discriminante es menor que 0, me da soluciones complejas. O más que nada, valores complejos para m, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, si usamos esta relación de Euler, entonces voy a tener que mi solución se puede ver ahora de otra forma. Voy a tener C1 por E al alfa. Voy a tener aquí, no C1 sino E al alfa. Aquí voy a poner C1. Y en lugar de esto voy a poner ese valor va a ser coseno de beta más I seno de beta más C2 coseno de beta menos I seno de beta. Si yo desarrollo esta parte, entonces va a quedar E al alfa, voy a tener aquí C1 coseno de beta más I C1 seno de beta más C2 coseno de beta menos I C2 seno de beta.
Entonces agrupo ahí lo que esté en coseno de beta, voy a tener C1 más C2 coseno de beta, y voy a tener aquí y C1 menos C2 seno de beta. Redefino las constantes, voy a tener aquí A coseno de beta más B seno de beta. Y esta es otra forma de expresar la solución cuando el discriminante es menor que 0. Ahora vamos a ver el caso número 3. El caso 3 es cuando el discriminante, que es b cuadrada menos 4ac, es igual a 0. Eso significa que m va a ser igual entonces a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esto va a tomar el siguiente valor. Como esto es 0, esto me va a quedar como menos b sobre 2a. Entonces, mi solución y1 pues va a ser igual a c1 por e a la mx. Si sustituyo el valor de m, voy a tener y1 igual a c1 por e a la menos 2ax. Entonces yo requiero tener otra función para que tenga yo otra constante de integración. Entonces aquí requiero hacer buscar otro método para poder encontrar la otra solución y tener la solución completa de la ecuación diferencial para el caso en que el discriminante sea igual a 0. Entonces para eso vamos a usar el siguiente método. Vamos a usar un método que se conoce como reducción de una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial de primer orden. Entonces para eso vamos a considerar lo siguiente. Para poder usar ese método se requiere conocer una función que sea solución de la ecuación diferencial. Entonces, como sabemos que esto ya es solución de la ecuación diferencial, vamos a seguir lo siguiente. Vamos a considerar entonces vamos a considerar la ecuación diferencial que queremos que estamos resolviendo, que es esta ecuación, y consideremos entonces una solución que le voy a llamar y1 igual a e sin el coeficiente por ahora sobre 2ax. Voy a hacer una propuesta, voy a proponer otra función que es una función linealmente independiente. Acuérdense que dos funciones son linealmente dependientes si una función comparada con la otra función solamente difiere en una constante. Es decir, que una función se puede ver como una constante por la función. Entonces, una forma de ver esto es proponer una función de la forma y2 igual a una función que no es una constante por una solución. Si nosotros proponemos esta función de esta manera, vamos ahorita a determinar el valor que debe tener b. Entonces vamos a hacer esto, vamos a derivar dos veces, vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces vamos a derivar esto, derivamos una vez. Entonces usamos aquí la derivada de un producto. Entonces esto va a ser b' y1 más b por y1'. Volvemos a derivar otra vez. Entonces esto va a ser igual a b' por y1 más b' por y1' más, derivo esta otra parte que sería b' y1' más b por y1'. Entonces ya tengo las derivadas, ahora las sustituyo en la ecuación diferencial y lo voy a sustituir. Ahorita no voy a sustituir el valor de y1, solamente estoy proponiendo así en general. Ya al final vamos a obtener una fórmula y ahí ya introducimos el valor y vemos cuál es el valor que necesito como pues, la segunda función que me hace solución general de la ecuación diferencial. Entonces sigo haciendo esta operación, voy a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, esto me va a quedar a por b' y1 más b' y1' más b' y1' más b por y de 1
los cierro ahí. Luego voy a agarrar aquí y voy a sustituir la derivada, la primera derivada, que sería b1', y1 más b, y1'. Y luego voy a sustituir aquí la función que sería b por y1. Y esto lo voy a igualar a 0. Voy a borrar este lado de acá. Voy aquí a hacer voy a ver algunos términos. Acuérdense que y1 es solución de esta ecuación. Entonces voy a tratar de ver de qué manera puedo simplificar en donde esté involucrado la función y1'. La función y1. Entonces voy a desarrollar esa parte. Voy a tener a por b doble prima por y1 más, si ustedes ven aquí dos veces, sería a o dos veces a por b' y1'. Voy a tener este término que sería a por b por y1 doble prima más b por b' y1 más b por b por y1 prima más, bueno, lo voy a poner aquí, más cb y1 igual a 0. Entonces ustedes pueden ver aquí que voy a agrupar esto. Voy a tener a b doble prima y1 más 2a b' y1'. Aquí me faltó un símbolo de más a por b. Bueno, aquí voy a agrupar como decía yo, va a ser y1' doble prima más, voy a agrupar con esto que va a ser b y1' más c b y1, y voy a poner este término acá que va a ser b' y1 igual a 0. Bueno, voy a volver a repetir todo esto. Voy a tener eso ahí, y1 más dos veces a b' y1'. Voy a poner este término acá, lo dejé allá pero lo puedo poner acá, más aquí esta b se repite aquí, se repite acá, lo factorizo y me va a quedar a y' más b y' más c y1, todo es 1 igual a 0. Esto es igual a 0 porque y1 es solución de la ecuación diferencial, entonces eso sería 0. Y entonces nada más me queda este término, esta parte que sería 2a b' y1' más b b' y1 igual a 0. Ok, aquí podemos ver entonces, esta la voy a pasar, voy a dividir todo entre ese valor. Entonces voy a dividir a, b, voy a tener esto aquí, voy a dividir todo entre a y 1. Estamos pensando que y1 es diferente de 0. Y entonces voy a tener esto así, va a ser esto igual a 2 b' y1' más b b' y1 entre a y1 igual a 0. Aquí podemos ver entonces, perdón, aquí voy a dejar el 2a, entonces voy a tener b doble prima más, si ustedes pueden ver b' es factor común, voy a dejar esto así. Aquí voy a tener un 2 y1' entre y1 más, aquí voy a tener b sobre a y luego voy a tener aquí b' igual a 0. ¿Okay? Entonces con esto lo que he hecho es reducir una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial también de segundo orden, pero aquí vamos a hacer la siguiente definición. Voy a agarrar omega y a omega le voy a llamar b'. Si hago eso, omega prima se puede ver como b doble prima. Entonces esto que tengo acá arriba lo puedo ver ahora como omega prima más este factor que sería 2y1' entre y1 más b entre a, y aquí voy a tener omega igual a 0.
Entonces he convertido a través de una solución de la ecuación diferencial, proponemos una solución de esta forma, eso me reduce a una ecuación diferencial de primer orden, y esta ecuación diferencial de primer orden la puedo resolver con alguno de los métodos ya conocidos. Entonces vamos a agarrar ahora y voy entonces a resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esto se puede ver entonces como d omega entre dx igual a menos 2y' entre y1 más b entre a omega. Paso esto para acá, entonces me va a quedar 2y', y1 más b entre a por dx. Entonces integro en ambos lados de la igualdad. Este es un logaritmo natural de omega. Y esto lo dejo expresado, dependiendo quién es. Ahorita lo voy a dejar como una fórmula. Esto es y1, esto es y1. Entonces lo dejo expresado de esta manera. Aplico la exponencial, acuérdense que esto es del logaritmo, esto es igual a e a la menos esta integral que tengo aquí, que sería 2y1' entre y1 más b entre a de x. Esto que está aquí me reduce a omega, y me queda la exponencial por esta integral que tengo aquí. Pero como b' es omega, entonces la derivada de b con respecto a x pues va a ser igual a la exponencial que tengo aquí. Vuelvo a hacer la integración, entonces voy a quedar db va a ser igual a e a la menos la integral de esto que tengo aquí. Y pongo el de x acá abajo, integro en ambos lados, ya tendré yo otra integral. Y entonces, b entonces ya va a tomar la forma como la integral de e a la menos la integral de 2y1' entre y1 más b entre a de x. Aquí voy a poner x. Y entonces yo ya puedo tener la siguiente función y tener la solución completa de la ecuación diferencial cuando el discriminante sea igual a 0. Entonces, para el caso de este que sí conocemos nuestra solución y1, que es, acuérdense que habíamos propuesto que era igual a menos b sobre 2a x. Voy a sustituir aquí, primero vamos a derivar. Entonces al derivar esto va a ser menos b sobre 2a por e a la menos b sobre 2a x. Voy a sustituir esto acá, entonces me va a quedar que b va a ser la integral de e a la menos la integral. Voy a poner aquí dos veces la derivada, que sería menos b sobre 2a por e a la menos b sobre 2a x. Entre, bueno, aquí me falta un signo de más, entre a, lo voy a cerrar, voy a integrar primero esto y luego integro esta parte de acá, y aquí voy a poner la función que sería e a la menos b sobre 2ax. Este con este se cancela, este 2 con este 2 se cancela, ¿estamos de acuerdo? Y entonces esto nos va a quedar como la integral de e a la menos la integral. Aquí va a cancelarse esto y al cancelarse esto nos va a quedar menos b sobre a más b sobre a de x. Aquí sería de x también. Y entonces nos va a quedar e a la menos, esto se cancela con esto, me queda la integral de 0 de x. Entonces esto en principio es 0. Me
me va a quedar la integral de a a la 0 por dx, y esto en principio es la integral de dx, y esto va a ser x. Y entonces, el valor de b, de la función b, pues va a ser la función x. Y así entonces, podemos ver que mi segunda solución, y2, debe tomar la forma, acuérdense que era by1, entonces va a tomar la forma como x por y1, es decir, x por e a la menos b sobre 2ax. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial y' a más by' más c igual a 0, aquí voy a poner y, es y igual a c1 por e a la menos b sobre 2ax más c2x por e a la menos b sobre 2ax para el caso en que el discriminante sea igual a 0. Si hacemos un poquito de juego, jugamos un poquito ahí, así factorizamos, realmente la solución tomaría esta forma. Por e a la menos b sobre 2a. Entonces esa sería mi solución para ese caso. Bueno, creo que esto ha sido todo. Haciendo un resumen de esta sesión, hemos resuelto, hemos encontrado la solución o las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficiente constante para los casos en que el discriminante de la ecuación característica que encontramos, que es una ecuación algebraica, toma valores positivos, negativos o es igual a 0. Gracias. Bueno, como parte de las soluciones que encontramos anteriormente para el caso de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficiente constante, vamos a resolver estos tres ejercicios. Entonces vamos a resolver el inciso A. Vamos a resolver esta ecuación diferencial que es y' más y' menos 2y igual a 0. Entonces, como es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficiente constante, pues vamos a proponer una solución. Proponemos una solución de la forma e a la mx. Derivamos una vez, derivamos otra vez y sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, al sustituir en la ecuación diferencial, voy a tener m cuadrada, voy a tener m cuadrada por e a la mx más m por e a la mx menos 2 veces e a la mx igual a 0. Factorizamos e a la mx, tenemos esto así. Okay. Como esto no puede ser 0 dentro de un intervalo de la solución del problema, tenemos que esto tiene que ser igual a 0. Resolvemos eso. Esto lo podemos hacer usando la fórmula general o bien podemos usar un proceso de factorización. Entonces aquí podemos ver que esto lo podemos ver como aquí debe de ser, aquí es más, menos, aquí debe ser más, y aquí debe tener menos. Entonces aquí la idea es buscar dos números que multiplicado me dé menos 2 y sumado me dé 1. Entonces para eso vamos a pensar el número 2 aquí y el número 1 aquí. Ese cumple esa forma de resolver el problema. Entonces vemos aquí que m más 2 por m menos 1 debe ser igual a 0. Entonces aquí se tiene que cumplir entonces que m más 2 tiene que ser 0 o m menos 1 tiene que ser 0. Entonces aquí voy a tener que m valga menos, una solución sería que m1 valga menos 2 y que m2 valga 1. Y entonces la solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial que tengo aquí,
pues va a ser una solución de la forma y igual a C1 por e a la menos 2x más C2 por e a la x. Entonces esa sería la solución. Ahora vamos a hacer el inciso B. Para el inciso B hay que hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer el inciso B, que dice que y doble prima más 6y más 9y es igual a 0. Lo mismo, vamos a proponer una solución de la forma e a la mx. Derivamos una vez, derivamos dos veces y sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, al sustituir en la ecuación diferencial vamos a tener m cuadrada por e a la mx, luego más 6 por m a la e a la mx, más 9 por e a la mx igual a 0. Factorizamos e a la mx, vamos a tener m cuadrada más 6m más 9 igual a 0. Como esto no puede ser 0, entonces m cuadrada más 6m más 9 pues tiene que ser 0. Y hay que resolver esa ecuación. Esta ecuación cuadrática se resuelve, vamos a usar la fórmula general, va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces resolvemos, aquí b, acuérdense que aquí en este caso a vale 1, aquí b vale 6 y aquí c vale 9. Sustituimos ese valor, entonces vamos a tener aquí 2 por 1, aquí va a ser menos 6, más menos raíz de 6 al cuadrado, menos 4 veces 1 por 9. Entonces aquí vamos a tener menos 6, más menos, aquí sería 36, menos 4 por 9 también es 36, entre 2. Cancela, entonces voy a tener la solución, voy a tener que esto va a ser el valor de igual a menos 3. Entonces, como tengo una solución aquí, nada más necesito encontrar la otra solución, y entonces para eso, en el inicio de esta sesión vimos cómo es una solución ya para el caso en que el discriminante da 0. Entonces, por lo tanto, entonces, la solución de esa ecuación diferencial va a ser C1 por e a la menos 3x más C2 por x por e a la menos 3x. Y esa sería la solución de esa ecuación diferencial. Acuérdense que la función, el método que se utilizó era multiplicar la solución encontrada, esta, por una función b, que en este caso es la función lineal. Y esa es la solución entonces de esa ecuación diferencial. Ahora vamos a resolver el caso de el inciso C, donde tenemos y doble prima menos 2y prima más 3y igual a 0. Hacemos el mismo, proponemos una solución de la forma y igual a e a la mx. Derivamos una vez, derivamos otra vez y sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces sustituimos en la ecuación diferencial, entonces vamos a tener m cuadrada por e a la mx menos 2 veces m por e a la mx más 3 veces e a la mx igual a 0. Factorizamos el factor mx, entonces voy a tener esto que está aquí. Como esto no puede ser 0, entonces lo que es 0 es lo que está de este lado. Y resolvemos esa ecuación que está ahí. Vamos a hacerlo por la fórmula general. Entonces vamos a tener aquí menos b más menos raíz de b cuadrada 4ac sobre 2a. Aquí a vale 1, b vale menos 2 y c vale 3. Entonces sustituimos esos valores, menos 2 más menos raíz de
menos 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por 3. Okay. Dividido entre 2 por 1. Entonces, esto va a tomar el valor de 2 más menos raíz de 4 menos 4 por 3 da 12 entre 2. Entonces voy a tener aquí 1, bueno, voy a tener así 2 más menos raíz de, aquí sería menos 8 entre 2. Entonces se puede ver como 2 más menos, aquí voy a poner un 2, esto va a ser raíz de menos 1 por 8. Entonces esto va a ser 2 más menos raíz de 8 y sobre 2. Acuérdense que raíz de 8 es lo mismo que tener raíz de 2 por 4 sobre 2 y. Si hacemos aquí un poquito más de álgebra o de aritmética más que nada, entonces tenemos esto como 2 más menos 2 raíz de 2 y sobre 2, porque aquí lo separamos, raíz de 2 por raíz de 4, quedaría raíz de 4 es 2 por raíz de 2. Y entonces ya tengo dos soluciones, m1 va a ser 2 más, bueno, de hecho podemos cancelar este con este, entonces me va a quedar m igual a 1 más menos raíz de 2 y. Entonces ya tenemos los dos valores que toma m, en este caso m1 va a tomar el valor de 1 más raíz de 2i y m2 va a tomar el valor de 1 más raíz de 2, perdón, menos raíz de 2i. Entonces aquí vemos que la solución va a tener la forma, ¿cuál? Va a tener la forma C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X. Si sustituimos los valores de M, que va a ser 1 más raíz de 2i más C2 por E a la 1 menos raíz de 2i. Entonces esto se puede ver como E, me falta aquí el término de X, porque ponemos el término X. Entonces voy a tener E a la X por C1 por E a la raíz de 2i X más C2 por E a la raíz de 2i menos 2 menos raíz de 2i X. Eso puede quedar la solución de esta forma, pero si ustedes utilizan la identidad de Euler, acuérdense que la identidad de Euler me permite a mí decir que E, aquí podemos ver que E, por ejemplo, a la beta, le voy a poner aquí así, beta I por más menos, acuérdense que esa es la relación de Euler, va a ser coseno de beta más I seno de beta. Si usamos esa relación, entonces E, por ejemplo, a la raíz de 2xi, si lo vemos desde ese punto de vista, va a ser coseno de raíz de 2x más I seno de raíz de 2x. Y E a la raíz de 2xi menos va a ser coseno de raíz de 2x, y sería así, raíz de 2x más menos I seno de raíz de 2x. Si nosotros sustituimos eso, entonces voy a tener aquí como x por C1, en lugar de esto pongo la relación de Euler, va a ser coseno de raíz de 2x más I seno de raíz de 2x más C2 coseno de raíz de 2x menos I seno de raíz de 2x. Y entonces juego un poquito con los valores esto. Aquí voy a separar lo que sea coseno y lo agrupo. Entonces esto me va a quedar C1 más C2 coseno de raíz de 2x. Voy a agrupar lo otro, entonces va a ser más va a ser C1 menos C2 y seno de raíz de 2x. Entonces, por lo tanto, finalmente puedo tener también otra forma de representar la solución de esa ecuación diferencial como E a la x por A coseno de raíz de 2x más B por el seno de raíz de 2x.
Entonces, esta es una solución de esa ecuación diferencial. Claro, aquí A pues absorbe la suma de C más 2 y B absorbe la diferencia de C1 menos C2 y. Entonces, bueno, hemos resuelto 3 ejercicios en donde están los 3 casos. El caso es cuando el discriminante es es positivo, cuando el discriminante es igual a 0 y cuando el discriminante es menor que 0.